¿Cómo les va? ¿Qué tal? Aquí en Rosario es una mañana de sol, muy linda. Así que bueno, hoy vamos a continuar con la segunda clase de imagen corporal. ¿Recuerdan todo lo que hemos trabajado en la clase anterior? Todos los conceptos que nos fueron permitiendo comprender esta cuestión de que la imagen corporal es, digamos, este constructo, como decía Reich, que se va formando a lo largo de la vida desde las primeras impresiones y lo importante que en este devenir es aquellos primeros tiempos de la infancia y del contacto entre la madre y el niño para la formación de la imagen corporal. Hoy vamos a continuar un poco más con Françoise Dolto, porque ella plantea en este desarrollo que hace de la imagen corporal que hay tres componentes de la imagen corporal: la imagen de base, la imagen funcional y la imagen erógena. ¿Qué quiere decir esto? Françoise Dolto dice que la imagen de base es aquella, en principio es vital y esencial porque es la que le da al niño la convicción de que su cuerpo se asienta sobre un suelo firme que lo sostiene y lo soporta. O sea, esta imagen de base es la que nos da la sensación de existencia. Es aquella sensación que nos da cuenta de que somos los mismos a través del tiempo y los cambios. O sea, la imagen de base es la sensación de yo soy yo. Es esa seguridad de que si bien puedo ser distinto de hace 5 minutos porque estoy pensando cosas diferentes, a la vez soy la misma, digamos, ya de hace 50 años. La imagen de base es aquella que nos da o está, digamos, asentada en el deseo de vivir y el amor por la vida. Es la que nos fundamenta la convicción íntima de que nuestro yo es nuestra columna vertebral, digamos, ¿no? O sea, cuando esta imagen de base está perturbada, en realidad tenemos los cuadros de psicosis, los cuadros graves de desconexión con la realidad. O sea, la imagen de base entonces es aquello que nos da la sensación de existencia, es aquello que tenemos como, bueno, este soy yo y soy yo desde que nací hasta ahora. Y soy yo a pesar de tantos cambios y tantas cosas que me pasaron. Sobre esta imagen de base, diríamos, se asienta, diría Dolto, la imagen funcional. La imagen funcional tiene que ver con otra cosa. ¿Sí? Mientras la imagen de base nos daba la sensación de soporte, permanencia, de un suelo sólido, de una sensación de apoyo, la imagen funcional es la imagen de, dice Dolto, de un cuerpo agitado y febril, que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades y los deseos. Que básicamente, digamos, en la imagen funcional es el cuerpo en contacto con las sensaciones, internas, o sea, el hambre y la saciedad, la tensión y la relajación, el placer y el displacer, el dolor y el no dolor. O sea, en la imagen funcional aparecen las necesidades de alimento, como decía recién, el hambre, pero también aparece básicamente el deseo de ternura, el deseo de contacto, el deseo de la mirada, el deseo de la voz del otro. Y por supuesto, la imagen funcional, o sea, lo primero que se instala es la imagen de base, porque esa es la que nos da la conciencia de ser. Y sobre esta
Sobre esa imagen empieza a aparecer, ¿por qué se llama funcional? Porque justamente tiene que ver con las funciones, tiene que ver con aquello que nos empieza a dar sensaciones y que cómo se nos activa el cuerpo, digamos, a partir de esas sensaciones. Entonces, básicamente la imagen funcional tiene que ver con las necesidades y los deseos, tiene que ver con la satisfacción y la insatisfacción, tiene que ver con las sensaciones internas de hambre, de dolor, de placer, de relajación. Y en tercer lugar, tenemos la imagen erógena. La imagen erógena tiene que ver con otra cuestión, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con ese cuerpo que es erótico, sexual, sensual y que también se va desarrollando desde esos primeros contactos entre el bebé y su mamá, que no solo le da esa sensación de ternura, esa sensación de satisfacción que corresponde a la imagen funcional, sino que desde esos primeros contactos empieza a tener sensaciones eróticas y erotizantes, sexuales, sensuales. Está relacionado, por supuesto, entonces con la sexualidad y el placer y funciona, diríamos, al ritmo de la satisfacción y la carencia. O sea, en ese contacto con la mamá en principio y con el otro significativo a partir de los años, aparece esto, la satisfacción relativa a la sexualidad y la carencia, la necesidad. Cuando pensamos en nuestro paciente obeso, ¿qué decimos? Que en general, salvo que tenga una perturbación de otro orden, la imagen de base es una imagen conservada. El paciente obeso, ¿dónde tiene dificultades? Presenta dificultades en la imagen funcional. ¿Por qué presenta dificultades en la imagen funcional? Y porque el paciente obeso tiene distorsión en el reconocimiento de las sensaciones. Muchas veces está cansado y come porque ha respondido frente al cansancio en lugar de con el descanso, con la comida. Tiene dificultades para registrar las sensaciones de hambre y de saciedad. Tiene dificultades para muchas veces en esto de que a veces está cansado y come, otras veces tiene sed y come. Entonces, una de las cuestiones que trabajamos en esto de la imagen inconsciente del cuerpo es justamente esta cuestión que tiene que ver con el reconocimiento y la diferenciación de las sensaciones internas. Después, cuando les muestre los trabajos que hacemos en relación a la imagen corporal, uno de los trabajos que hacemos tiene que ver con cómo identificar sensaciones de placer y displacer, sensaciones de dolor y relajación, todas esas cuestiones que en la persona obesa, en la mayoría, están distorsionadas, no reconocidas. Cuando hablábamos de sobreadaptación, ustedes recuerdan que una de las cuestiones en la sobreadaptación es la desconexión con la interioridad corporal. Acá estamos hablando entonces de eso, de esa imagen funcional en donde el paciente obeso tiene dificultad para reconocer y distinguir sus sensaciones. Y la otra perturbación que encontramos en la persona obesa, en muchos casos, es en la imagen erógena. ¿Por qué? Porque allí encontramos muchos pacientes con inhibiciones en la sexualidad, con dificultad para poder sentirse seductores, sexuales, sensuales, a raíz de su cuerpo gordo. Pacientes que sienten muchas veces como la percepción de su cuerpo gordo hace que limiten, inhiban o repriman, digamos, todo lo que tiene que ver con las sensaciones de la sexualidad, con el disfrute de la sexualidad. Entonces, en general, les diría que en un buen porcentaje de pacientes, los pacientes obesos tienen dificultad en su imagen erógena.
No solo las mujeres, porque muchas veces esto, como es un tema más habitual en las mujeres, encontramos que las mujeres dan cuenta de esto. En los hombres también, y en los hombres aparece mucho menos reconocido. Pero en las inhibiciones del deseo, en la evitación de la sexualidad, acá nos encontramos nuevamente con indicadores que hacen a esta dificultad y esta perturbación en su imagen erógena. Otro autor que trabaja sobre imagen corporal y obesidad es Zuckerfeld. Zuckerfeld es un psiquiatra argentino que trabajó muchos años con el doctor Cormillot y actualmente no trabaja con él, pero sigue todo lo que es el tema de obesidad, trastornos alimentarios. Zuckerfeld define la imagen corporal como una estructura psíquica que incluye la representación consciente e inconsciente del cuerpo en 3 registros diferentes. Vamos a ver cuáles son estos 3 registros. El registro, en primer término, de la forma o figura, el registro del contenido o interioridad y el registro del significado. El registro de la forma y figura corresponde a lo que clásicamente, digamos, conocemos por esquema corporal. Hace referencia a las percepciones conscientes vinculadas al tamaño y a los límites corporales en cuanto al aspecto, a la postura, a las dimensiones, el ancho, el alto, el espesor, el peso, su ubicación en el espacio, el movimiento y la superficie corporal, todo aquello accesible a los órganos de los sentidos. Este es el registro de la forma o figura. En segundo término, Zuckerfeld define el registro del contenido. Él dice que el registro del contenido corresponde a las percepciones propioceptivas y senestésicas, habitualmente preconscientes, y a las necesidades vitales como los registros de hambre, saciedad, tensión, distensión, frío, calor, dolor, no dolor, cansancio, relajación, etc. Cuando hablamos de percepciones propioceptivas, las percepciones propioceptivas tienen que ver con los receptores del sistema osteoarticular y muscular que nos informa sobre la posición de nuestro cuerpo. Cómo está, en qué posición está. Eso es una sensación propioceptiva. Y las sensaciones senestésicas tienen que ver con sensaciones procedentes de los órganos internos, a través de los cuales tenemos un registro de nuestro estado corporal. Generalmente vieron que uno dice que cuando no te duele nada, en realidad uno no siente su cuerpo, sus órganos. Lo sentimos a partir de cuando a lo mejor tenemos un problema. Uno no siente un ojo, salvo que tenga un problema, digamos, ¿no? O sea, sentimos los órganos a partir de alguna perturbación. Esas son las sensaciones senestésicas. Entonces, repito, el registro del contenido tiene que ver con las percepciones propioceptivas y senestésicas. Estas son de un nivel preconsciente también, ¿no es cierto? Que tienen que ver con el registro de nuestra posición del cuerpo y de cómo están nuestros órganos internos, que nos dan cuenta de cómo nos sentimos en ese momento. Y de todo lo que es el registro de las sensaciones referidas a, bueno, si tenemos hambre, si tenemos sueño, si estamos cansados, si tenemos calor o frío. Y en tercer término, dice Zuckerfeld, el tercer registro es el registro del significado. Fíjense que el registro anterior, digamos, el registro del contenido estaría asimilado a lo que François Dolto llama como la imagen funcional,
¿Mm? Y el registro del significado para Zuckerfeld se corresponde con el concepto de cuerpo erógeno. Y entonces, incluye, digamos, las representaciones inconscientes del deseo sexual y sus vicisitudes, y todo aquello que tenga que ver con la capacidad de comunicar y de crear relaciones vinculares, intersubjetivas, que también tienen que ver con todo lo que hace a nuestro ser social. Entonces, el registro del significado está vinculado a lo que es nuestro cuerpo erógeno y las representaciones inconscientes del deseo y sus vicisitudes, y todo lo que tiene que ver con nuestra interacción con el entorno, cómo nos relacionamos con los otros, nuestra capacidad para establecer vínculos. Ese es el registro del significado. Después, en la clase que viene, que vamos a trabajar todo lo que hace a distorsiones, vamos a ver en dónde, tomando, digamos, estos tres registros, cuáles son las distorsiones que corresponden a cada uno de esos registros, ¿verdad? Bien. Otra cuestión que es importante y que Nacio lo desarrolla mucho, hay un libro muy interesante que les recomiendo, que es Mi cuerpo y sus imágenes, de David Nacio, que es un libro muy interesante y bastante accesible en cuanto también para quienes no son del ámbito psi. Bien, dice David Nacio que cuáles son los ingredientes que componen la imagen de uno mismo. Dice él, todo aquello que proviene del cuerpo, cómo me siento y cómo me veo. Todo lo que tiene que ver con mis aromas, mis dolores, mis sensaciones, las imágenes que me devuelve el espejo. La expresión del rostro, de mi rostro y el timbre de mi voz. Mi nombre propio. Mi nombre propio también corresponde a mi imagen, a la imagen de mi cuerpo, y piensen en esto, cuántas veces cuando uno es niño busca cambiarse el nombre, y tiene que ver con las vicisitudes de esta imagen corporal, ¿no? El lenguaje materno y todo lo que proviene de él, la imagen que nos devuelven los otros, los acontecimientos del pasado, o sea, todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra escolaridad, y todo lo que también habíamos visto que tiene que ver con lo social y lo cultural. Acá incide mucho todo lo que hace a cuáles son los ideales de belleza. Piensen que la imagen corporal no es la misma en diferentes poblaciones, en diferentes comunidades sociales con distintas concepciones de lo que es el cuerpo y la belleza. Pero también podemos pensar que lo social y cultural, si lo pensamos en los diferentes momentos históricos, también va cambiando ese ideal de belleza. Y también, más allá de que muchas veces los pacientes dicen, no, pero yo no quiero ser como tal, como, qué sé yo, alguna de estas modelos televisivos tan, Adriana Frigerio, yo no estoy muy actualizada, pero bueno, Pampita, algunos de estos modelos ideales. Entonces los pacientes dicen, no, pero yo no quiero ser como tal, pero en realidad esos modelos de belleza, esos que son transmitidos a partir de la propaganda, a partir de los medios de comunicación, tienen su incidencia en nuestra imagen corporal y tienen su incidencia en el mayor o menor grado de satisfacción que tenemos con nuestro cuerpo, en esa vivencia de nuestra imagen corporal a partir de ser una imagen aceptada o rechazada, ¿verdad? Otra cuestión que tiene que ver en forma muy directa con nuestra imagen corporal es el tema de la mirada. La mirada, dice Nacio, es el principal agente formador de la imagen de uno mismo. Fíjense
en principio, la mirada de la madre. La mirada de la madre que mira a ese recién nacido. La mirada de los sustitutos maternos, porque la mamá no va a estar todo el tiempo con ese bebé, y entonces los cuidadores, el papá, los abuelos, los tíos, digamos, cómo va siendo esa mirada y qué va a ir nombrando a partir de esa mirada la mamá y los cuidadores de ese niño. Esa mirada que me va a dar un registro también del reconocimiento, de la aceptación o del rechazo. Esa mirada que además después vamos a poner nosotros sobre nosotros mismos, ¿no? El paciente obeso tiene una cuestión especial cuando es tan fuerte el peso de la mirada en la obesidad, ¿no? O sea, el paciente siempre se siente mirado y no precisamente por lindo, digamos, ¿no? Sino que siente el peso de la mirada censuradora, el peso de la mirada discriminante y el peso de la propia mirada de alguien que se rechaza y de alguien que se critica y se juzga a sí mismo. Si yo soy tan gordo y tan desagradable y no me puedo ver, ¿a quién le voy a gustar, no? Esto es muy interesante. Muchas veces uno de los ejercicios que trabajamos en los grupos es que las personas escriban cómo se ven a sí mismas y que después cada uno en grupos, por supuesto, terapéuticos en donde hay cierto tiempo de trabajo y hay una confianza mutua entre los integrantes, ¿no? Y entonces, bueno, le pedimos a cada uno que se pare frente al grupo y que los demás lo miren y puedan después decirle lo que ven. Es tan fuerte ese ejercicio, ¿no? Esto de exponerse a la mirada de los otros. Muchas pacientes dicen, bueno, en ese momento quería ser invisible, me daba vergüenza. Y los que miran también, una paciente decía, a mí me da no sé qué mirar a la compañera, en el sentido de que si la miraba ya la estaba juzgando porque tenía obesidad, ¿no? Y esto es el peso de esa mirada, que mucho tiene que ver con lo social y mucho tiene que ver con esta mirada que cada uno ha ido acuñando, digamos, ¿no? Es decir, no es la misma historia la de un paciente, de una persona que más allá de haber sido obesa ha sido mirado con ternura y con amor por su mamá y por su familia y sus cuidadores, que alguien que ha sido mirado con rechazo, que alguien que ha sido mirado como una persona que no responde al ideal de hijo o de alumno o de nieto que se espera, ¿verdad? Entonces, la mirada es un ingrediente importantísimo que también tenemos que trabajar porque fíjense una cosa interesante, yo les decía recién que el paciente obeso siempre siente que lo están mirando, ¿no? Hay una película que acá me están diciendo que se llama Amor Ciego, que es, creo que es algo así como que, bueno, él se enamora de una mujer gorda, pero muy gorda, pero él ve a una mujer delgada adentro. Y la actriz que hace de mujer gorda en realidad es Gwyneth Paltrow. Y lo interesante, fíjense que le preguntan cuando se estrena la película, esto lo escuché una vez o lo leí, no recuerdo, cuando se estrena la película ella llega después a la cena disfrazada, o sea, llega con ese traje de gorda a la cena y entonces después se lo saca, ¿no? Entonces le hacen una entrevista y le preguntan qué sintió cuando llegó a la fiesta vestida de gorda. Y ella, ¿saben lo que dijo? Dijo, y lo que sentí es que era invisible a la mirada de los otros, o sea, que nadie me miraba.
Y fíjense qué cosa interesante, ¿no? Porque esta actriz, por supuesto, bella, hermosa, en realidad siempre se sentía mirada y se siente, supongo, ¿no? Mirada y admirada. Y estar dentro de un cuerpo gordo lo que sentía era la no mirada. Y en realidad, qué sensación diferente de la que tiene una persona obesa, digamos, que es esto de estar siendo mirada constantemente por su tamaño, ¿no? Muchas veces los pacientes dicen, yo quiero adelgazar porque quisiera que me miren menos, cuando en realidad también lo que yo creo es que lo que desean es que se los mire de otra manera, ¿no es cierto? Es poder, por eso digo, bueno, fíjense qué importante este tema de la mirada y cómo poder trabajar con el paciente también para que pueda soportar esa mirada. Y fíjense cómo en la medida en que el paciente va adelgazando, la persona va adelgazando, y esto se ve mucho en las mujeres, ¿no? Va adelgazando, como además los cambios en la imagen corporal no son paralelos a los cambios del cuerpo. La imagen corporal se va acomodando con mucha más lentitud de lo que se acomoda el cuerpo real, y entonces puede tardar mucho tiempo cuando la persona ha adelgazado que su imagen corporal se ajuste, digamos, a su cuerpo real. Y entonces en ese registro poder tolerar la mirada de los otros desde una mirada interesada, desde una mirada que tenga que ver con sentir el atractivo, también es altamente perturbador. Bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Por eso interesante también trabajar este tema de la mirada y la imagen corporal con los pacientes. Y siguiendo con esta línea de lo que vemos y lo que sentimos, dice Nacio, en este libro que les recomiendo, que es Mi cuerpo y sus imágenes, él dice que no somos nuestro cuerpo de carne y hueso, sino que somos lo que vemos y sentimos de nuestro cuerpo. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque él dice que que tenemos, digamos, básicamente dos imágenes, o sea, nuestro cuerpo y dos imágenes principales. En la cabeza, la imagen mental, no visual, de las sensaciones físicas, que sería el cuerpo que siento. Ese cuerpo que siento, que es amado, odiado, deseado y temido por quien lo siente, que soy yo, digamos, ¿no? Y en el espejo, o sea, esa es una imagen. En la cabeza, la imagen mental de nuestras sensaciones, que podríamos titularlo el cuerpo que sentimos. Y en el espejo, la imagen visual, la imagen visible de nuestra silueta, de nuestra figura reflejada en el espejo. Y eso, ¿cómo lo llamamos? El cuerpo que veo, que también es amado, odiado, deseado y temido por quien lo mira. Y esto es muy interesante porque trabajar el cuerpo que sentimos y el cuerpo que vemos, porque vamos a ver que muchas veces no es un registro articulado, digamos, ¿no? Podemos sentir un cuerpo dinámico, un cuerpo ágil, un cuerpo, supónganse, atractivo, a lo mejor mientras estoy trabajando, pero cuando pienso o me veo en mi imagen visual, es un cuerpo que a lo mejor rechazo, que no me gusta. O también puede ser al revés, también lo vemos en el paciente que a lo mejor ve, cuando piensa en el cuerpo que ve, cuando trae a su cabeza, digamos, su registro visual del cuerpo, su registro del cuerpo en el espejo. La otra vez una paciente que volvió hace 2 años, que había dejado de venir y engordó todos los kilos que había adelgazado y más, o sea, pesa más de 120 kilos, decía, ¿vos podés creer que cuando
registro mi imagen visual, yo no me veo tan mal, me sigo viendo linda, me sigo viendo bien, pero cuando evoco lo que siento, mi cuerpo, el cuerpo que siento, es un cuerpo pesado, es un cuerpo cansado, es un cuerpo desgastado, es un cuerpo anestesiado. Fíjense qué cosa disociada, ¿no? Por eso, dice Nacio, es muy importante que tengamos presente cómo son estas dos imágenes de mi cuerpo, el cuerpo que siento y el cuerpo que veo. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Dice Nacio en cuanto a esto es que nuestro yo, está formado por la imagen mental de nuestras experiencias corporales y la imagen visual y especular de nuestro cuerpo. Esto fue estudiado por Lacan en el estadio del espejo y por François Dolto cuando hablan de que el niño alrededor del año más o menos descubre su imagen en el espejo, alrededor de los 2 años mejor dicho, descubre su imagen en el espejo y a partir de allí digamos, esa imagen la descubre con júbilo porque descubre que y puede verse y saber quién es él. Pero a la vez también se da cuenta que ese es el cuerpo que ven los demás, que no es el cuerpo que siente, sino el cuerpo el cuerpo que él siente no es el cuerpo que ven los otros, sino que el cuerpo que ven los otros es el cuerpo que él ve en el espejo. Para ir terminando, pero quisiera reflexionar un poco también acerca de, hemos hablado ya suficientemente del vínculo con la madre, pero en lo que hace a la imagen corporal y a la vida de uno. Pero también quisiera puntualizar, como hablamos de que la imagen corporal es fundamentalmente relacional, todos los vínculos que vamos estableciendo a lo largo de nuestra vida van digamos, reforzando nuestra imagen corporal, la van cambiando, van haciendo que la aceptemos o la rechacemos. Todas esas experiencias y vivencias alrededor del cuerpo, y no solo sobre nuestra figura, sino sobre nuestros defectos, sino sobre la aceptación de los otros, entonces van a ir determinando y van a ir, digamos, creando en la adultez un registro de esa imagen corporal con mayor aceptación o con mayor rechazo, más allá de nuestro cuerpo gordo. Y eso tiene que ver, ¿no? Porque cuando pensamos en la relación, en la intervención del padre, que lo dejamos un poco afuera hoy cuando hablábamos del vínculo con la mamá, pero la aparición del padre como en el caso de la niña, el primer hombre en la vida de la niña, y en el caso del varón, la identificación de lo masculino, digamos, con el papá, el padre y cómo el padre vaya nombrando, digamos, esta aceptación o rechazo del cuerpo, también va a tener que ver cómo vaya ese niño estructurando y viviendo su imagen corporal. Si su papá valora ese cuerpo, aunque sea gordito, aunque tenga algún defecto, si lo valora, lo quiere y le da toda una imagen de qué lindo que sos o qué linda que sos, digamos, o sea, la vivencia de ese chico va a ser diferente de una que un padre le está marcando permanentemente que está gordo, que está feo, que tiene que restringirse en la comida. Ya sabemos que la cuestión no es lo que decimos, sino cómo lo decimos también, ¿no es cierto? O sea, las maneras en que los padres le decimos cosas a los hijos van a determinar cómo vivenciemos eso. También el papel de los hermanos o de ser hijo único, no es lo mismo un hijo único y esa imagen de cuerpo del hijo único para ese padre y esa madre, como la presencia de los hermanos, o sea, cómo se va estructurando esa imagen corporal en la interacción con los hermanos, ya sean varones o mujeres. La comparación,
la que es más linda, la que tiene los ojos celestes, la que es más alta, la que tiene pecas, el que es delgado. Y también todo lo que son los vínculos y todo lo que hace a la escolaridad primaria. En la escolaridad primaria, el encuentro con los pares, con los otros niños, que muchas veces hablamos de lo que es la crueldad infantil, porque los niños, no desde una cuestión intencional, pero los niños dicen lo que ven. Entonces también ya desde chicos los niños se dicen cosas, ¿no? O sea, la que usa lentes, la anteojuda, el que tiene peca, el pecoso, el gordito, como el gordo, el chancho. O sea, todas cuestiones que, fíjense, van a ir conformando esa imagen corporal con mayor o menor incidencia en la autoestima, ¿no? Puede que alguien tenga una imagen corporal de ser gordo pero fuerte y el defensor del grupo o el líder del grupo, y entonces la visión de esa imagen seguramente va a ser muy distinta de aquel nene gordo que además usa anteojo y que es desplazado y burlado por sus compañeros, ¿no? O de la nena que, bueno, se esconde, o de aquella nena que a lo mejor es gordita, pero es la más simpática del grupo. Y después, por supuesto, todos los cambios que hacen a la entrada en la pubertad y la adolescencia, justamente como aquellas cuestiones que tienen que ver con todo lo que hace al cuerpo con la aparición, digamos, manifiesta después de todo lo que es la latencia de la edad escolar, de lo que es la sexualidad, la sensualidad, el percibirse otra vez con el deseo de ser mirado, con el acceso a la sexualidad. Cada vez los chicos acceden más tempranamente a la sexualidad, y entonces por supuesto que la imagen corporal va a estar también, va a pasar allí vicisitudes, digamos, ¿no? Vicisitudes que hagan que esa imagen corporal pueda a lo mejor tener un registro más favorable o un registro mucho más angustiante, mucho más triste, y que haga en realidad a la percepción de un cuerpo inadecuado, de un cuerpo desagradable, que en el caso de una persona con sobrepeso probablemente haga que siga engordando. O que esa chica también, digamos, tenga un trastorno alimentario, ¿no es cierto? O sea, en la adolescencia es un momento de grandes cambios, en donde el cuerpo aparece con todas sus sensaciones, con todo ese despertar, que evidentemente es un momento muy importante para lo que es la transformación de la imagen corporal. Cuando hacemos nuestras indagaciones acerca de cómo nuestros pacientes han evolucionado en cuanto a la percepción de su cuerpo, es muy importante todos aquellos datos que podamos recabar y podamos analizar de estas vivencias, ¿no? Tanto también de lo que es la escolaridad primaria y básicamente todo el acceso a la pubertad y a la adolescencia. Bueno, con esto terminamos la segunda clase sobre imagen corporal. Quería recomendarles, si bien después se los voy a dar escrito, pero igual te los cuento. Les dije ya de la bibliografía, David Nacio con Mi cuerpo y sus imágenes, François Dolto con La imagen inconsciente del cuerpo, Rubén Zuckerfeld con Cuerpo, vínculo y tercera tópica, Laura Gutman, Laura Gutman tiene muchos libros muy interesantes también, ¿no? O sea, les recomiendo dos: El poder del discurso materno y La maternidad y el encuentro con la propia sombra. También vamos a adjuntar algunos textos que voy a acompañar junto con estas clases. Nos vemos en la próxima.